Hola, bienvenidos y bienvenidas. Un gusto recibirlos una vez más en el Cineclub Resistencia. Queremos agradecer al Instituto de Cultura que nos permite este espacio y a toda la comunidad del Cineclub que nos acompaña y nos permitió hoy estar acá por segunda vez hablando del cine que tanto nos gusta. Conmigo está Seba, amigo del Cineclub, y Hola, Diana, amiga del Cineclub. ¿Cómo va eso? ¿Cómo andan? Qué bueno poder reunirnos otra vez en este espacio para compartir esto que tanto nos gusta, que es el cine. La verdad que es un gusto volver a verles y tener la oportunidad de seguir en contacto con toda la comunidad del Cineclub, a pesar de que todavía no nos podemos encontrar a proyectar las películas como hacíamos antes, ¿no? Bueno, pero es un gusto poder estar acá y al menos hablar de lo que tanto nos gusta. Hoy vamos a comentar acerca de remakes y readaptaciones del cine, que es un tema muy popular ahora mismo. Parecería que todo lo nuevo que sale en cine es en realidad una revisión de algo que ya existió antes. Así es, las remakes se vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo, no es propiedad del siglo XX. Esto de corregir, reeditar, aportar una nueva visión, aportar muchas veces algo a la obra original, se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Pero bueno, hoy particularmente nos compete el cine, vamos a hablar de las remakes. Hay que aclarar también que la mayoría de las películas, si no todas, abrevan de fuentes literarias. Es decir, que todas ya vienen de una novela, de un relato o de última un guión cinematográfico escrito a propósito o del teatro propiamente para ser representado, ¿no? Sí, que justamente lo que hablábamos antes de entrar era eso, que una remake nos recuerda un poco a lo que es una nueva representación de una obra de teatro, que las más hechas son las de Shakespeare, pero tenemos también la tragedia griega representada una y otra vez con diferentes escenarios, contextos culturales, sociales y políticos, pero con historias humanas que a veces son casi universales, ¿no? Uh-huh. Algunas historias son universales y otras historias justamente son adaptadas a los tiempos que corren para funcionar mejor ante un nuevo público. Y hay que mencionar que si bien muchas veces hay un motivo artístico por el cual uno quiera cambiar una vieja obra, inevitablemente la ganancia comercial se vuelve casi siempre en el fin y el motivo de la existencia de todas las remakes que vemos cada año, que parece que cada vez es más. Así es. Como ejemplo de algunas remakes famosas que se han hecho, querríamos mencionar algunos casos en los cuales un director ha decidido rehacer su propia película, como mencionábamos la ocasión anterior con Leonardo Fabio, que hizo Aniceto 2 veces. Sí, y justamente en ese podcast yo les dije que no me gustaba la nueva versión que había hecho de Aniceto. Su versión original es fantástica, es perfecta, es en blanco y negro también, más cruda, más fuerte. Y su última película fue una reversión de Aniceto, pero a color, con una versión que parecía, como comentabas vos, Seba, para ballet, y más teatral desde mi punto de vista, más afectada, más artificial. Creo yo, es una opinión muy subjetiva, que Fabio podría haber encontrado muchos más motivos, quizás tuvo alguna mirada romántica sobre su propia obra al fin de sus días y decidió recrearla, ¿no? Sí, me consta que fue también una búsqueda de él para tratar de aportar otros lenguajes, digamos, por eso es tan distinta la película y por eso que a veces no conforma, digamos. Porque tan distinta ya no se sabe si es otra película acaso. Pero repite esa historia con los arquetipos, ¿no? La mujer santa, la mujer promiscua, el hombre, el macho que está entre ellas dos. Así que esa historia sí es como universal, ¿no? Es la misma historia y no cambia el final ni el desenlace. La estructura es casi lo mismo. Lo que cambió básicamente fueron los actores, el y color, la búsqueda estética, claro. Y la búsqueda estética, haciéndolo un ballet musical. ¿Sí? ¿Qué otros directores reeditaron sus propias obras? Bueno, el famosísimo Alfred Hitchcock filmó 2 veces El hombre que sabía demasiado. La vimos hace poco en el Cineclub, en las proyecciones que hacemos. Vimos El hombre que sabía demasiado, interpretada por Peter Lorre,
un actor amigo de la casa, y la hace, ¿en qué año después Hitchcock? Sí, alrededor de 20 o 25 años después, Hitchcock decidió volver a hacer. Él pensaba que su película original era la obra de un aprendiz de cine, pero quizás la segunda vez hizo la verdadera obra de un profesional. Él sentía que esa era la conclusión correcta de la obra. En relación a lo que dijimos de Aniceto, quisiera decir que también le bajó muchísimo el tono de la seriedad, porque si recordamos la versión de los años 30 con Peter Lorre, termina en una balacera terrible, los criminales atrincherados y matándose a tiro con la policía. Un tema realmente serio y fuerte. En la segunda película Hitchcock ya le quita eso, pero bueno, porque trabajó también más la experiencia del suspenso, del thriller. Algunas cuestiones las trata, si se quiere, un poco más de manera más sutil. Otra película también que está filmada toma por toma, shot by shot, es Funny Games de Michael Haneke, que la hace en el 97, hablada en alemán con actores alemanes, austríacos, y 10 años después, en el 2007, vuelve a hacer la película, toma por toma exactamente, con un elenco de habla inglesa ya, de Estados Unidos. Sí. Una película muy buena, muy fuerte también, no es una película fácil de ver, porque interpela al espectador de manera incriminatoria, por el argumento que tiene esta película, ¿no? Que son dos personajes que torturan a una pareja. En este caso no sucede lo que hablamos que puede suceder en otras películas que se reversionan de un país a otro, que hay que traducir no solo lo que es idioma, sino también algunas cuestiones culturales y de contexto sociopolítico que hacen a que podamos entender la obra. Puede suceder, no sé, hablábamos de Nueve Reinas, que nos parecía intraducible a su versión norteamericana, que no es una remake sino otra versión de la obra, pero poder trasladar muchas veces no es solamente la cuestión del idioma, sino también de significados culturales, ¿no? Tal cual, hay que ver cuánto se pierde y cuánto queda, digamos, porque es como la traducción, también hay que ver cuánto queda realmente de lo esencial de la obra, de lo que la hace realmente buena, y cuánto se pierde en ese traslado a otro tiempo, a otro idioma, a otra forma también de mostrar las cosas. Como vos decías también, a veces un director opta por mostrar esa película un poco más deglutida, ya como masticada, le baja el tono, como decías vos, Miguel, también algunas cuestiones. Hablando de este tema de remakes que se han hecho toma por toma, quisiera mencionar, ya que estamos hablando de Hitchcock, seguramente todos están familiarizados con Psicosis, el gran hito en la carrera de Hitchcock, que fue rehecho a finales de los 90s por el afamado director independiente Gus Van Sant. Se le planteó a Gus Van Sant la posibilidad de hacer una remake de esta película tan famosa, tan popular, y decidió hacer una remake toma por toma, reproduciendo escena por escena, línea de diálogo por línea de diálogo. Y mucha gente le dijo... ¿No le gustó? ¿Por qué? Le preguntaban, claro. Yo me lo pregunto, ¿por qué? Bueno, pero fue un tributo, es solamente un ejercicio intelectual o de estilo, de tratar de reproducir algo que hizo el maestro. Es definitivamente un buen ejercicio para cualquier estudiante de cinematografía. Es un buen ejercicio tratar de reproducir algo que has visto, tratar de imitar tomas de cámara y tiempos. Y la intención de Gus Van Sant, él decía que primero se preguntaba, claro, ¿cómo se lo va a tomar la gente? Se lo tomó mal. Pero también él decía, si yo tomo una película de Hitchcock y la imito toma por toma, paso por paso, ¿el resultado va a ser una película de Hitchcock o va a ser algo diferente? Creo que fue algo diferente porque también hay una cuota importante en los actores, en las actrices que interpretan a los personajes. Y bueno, tuvo la decisión de hacer la color también. Me parece que es una decisión importante estética y no fue entonces la reproducción exacta de lo que había hecho Hitchcock. Pero igualmente
lo aplaudo por su experimento. Muy valiente, me parece, tomar una obra maestra y hacer eso. Busca también un poco la controversia. Gus Van Sant es un director que se caracteriza por eso también. Así que está bien, pudo resultar en un experimento también a la vez que en un ejercicio estilístico y en un tributo. Y definitivamente atrajo atención acerca de la obra original. Si esa era su intención en un principio, seguro lo logró. ¿Qué otras clases de remakes tenemos? Bueno, podemos hablar acerca de otro de los directores que tanto nos gusta. Kurosawa es un director que hemos seguido de cerca desde el Cineclub Resistencia y todos nosotros estamos más o menos familiarizados. Y hay básicamente dos adaptaciones de sus historias. Una es la adaptación de su legendaria épico Los Siete Samuráis. Sí, Los Siete Samuráis, que tenemos en el Cineclub la paciencia de verla porque dura 3 horas y media. Es una de mis películas preferidas, así que a mí me sobra paciencia para esa película. Y la verdad que es una historia que podría ser universal, ¿no? Que por eso me parece que pudo ser adaptada a cosas completamente diferentes como un western, porque reproduce una situación social, estos samuráis que tienen un honor, que tienen una historia y se ven rebajados en su clase a tener que trabajar para campesinos, y hay 7 tipos de personalidades que se van desarrollando, y en ese transcurso de una película para nosotros muy larga puede desarrollarla bien. Creo que las adaptaciones tienen esa diferencia, le cortan 1 hora más o menos de película y tratan de reproducir cuestiones que son más universales, samuráis que se convierten en mercenarios, a otras realidades sociopolíticas diferentes, ¿no? Y tienen ganancias y pérdidas en el camino. A mí se me ocurrió hoy la metáfora de el traje bien confeccionado. Entonces les decía a ustedes hoy que la película era como un traje bien confeccionado y después viene un director o alguien y prueba a ver si se lo calza bien y qué tal puede moverse, qué tal le encaja ese traje. Y bueno, muchos se han puesto ese traje, como vos bien dijiste. Se hicieron versiones western de estas películas de Kurosawa. Y la dificultad más grande fue tal vez no transmitir el oriente al occidente, porque bueno, la historia básica es un pueblo víctima de los bandidos y pasaba en el Japón feudal y pasaba en el viejo oeste americano. Pero el problema es que la película de Kurosawa, justamente como explicás, profundizaba sobre la historia de cada uno de los integrantes. Y en la versión americana, tratando de abarcar mayor público y hacerla más llevadera para todos, le redujeron como 1 hora de desarrollo y se concentraron principalmente en las escenas de acción y la resolución de los conflictos. No había tiempo suficiente para todo lo que se necesitaba. Y reduce lo que es un conflicto social o lo que es una guerra a eso, a escenas de acción, y elimina el trasfondo de causas sociales que generaron esa situación, ¿no? Una de las películas que más remake tuvo, una película bastante nueva, es italiana. Yo vi la versión española, dirigida por Alex de la Iglesia, que se llama Perfectos Desconocidos, perdón. Que también es una historia que lo tomaron del original italiano y lo trasplantaron a cada país con un elenco de ahí, del lugar, con un elenco propio, y es una de las películas que más adaptaciones ha tenido, como 15 versiones de la película en cada país que la hizo. Una historia que funciona. Así es. Se puede transmitir. También tenemos casi siempre en estas situaciones el problema por el cual existen o dejan de existir remakes es por los derechos de autor. Una persona tiene los derechos de autoría sobre esta propiedad intelectual y por supuesto quiere generar un producto que mantenga el dinero corriendo, ¿no es cierto? Y muchas veces no quieren que cualquiera haga una copia o simplemente no quieren ver a su producción readaptada. Un ejemplo de una de las adaptaciones no admitidas más famosas de la historia es a principios del siglo XX, cuando nacía el cine. El director alemán expresionista Murnau
trata de reproducir la famosa historia de Drácula, que hoy en día sabemos que tiene cientos de encarnaciones, pero en ese momento la viuda de Bram Stoker no está dispuesta a ceder los derechos para el cine, no le parezca que pueda representar una obra literaria o no está de acuerdo de alguna forma, no quieren que la película se haga. La decisión entonces de los productores alemanes cambiaron los nombres de los personajes, cambiaron un poco la historia y le pusieron Nosferatu, decidieron hacer una historia diferente. Los abogados de Stoker no estaban de acuerdo y le plantearon que eso era un infringimiento de la ley y perdieron un juicio en el cual se dictaminó que cada copia impresa de la película Nosferatu debía ser destruida y tal cual se dio. Afortunadamente, algunas copias del film ya habían sido enviadas a otros países para su proyección y son esas copias las que sobreviven y hoy en día se considera una de las obras más importantes en la historia del cine y tuvo suerte de salvarse. Ajá. ¿Y quién la vino a rehacer un montón de años después? Werner Herzog. Exactamente, ¿Sí? Es la versión que pudimos ver en el Cineclub Resistencia. Ajá. Como decíamos, si bien ambas son adaptaciones de una novela, Herzog, que opina que es la mejor película en la historia del cine alemán, decidió tomar todo el estilo y la estética de esta película para hacer una versión realmente digna de ser un remake, con su actor favorito. Con su actor fetiche, el loco Klaus Kinski. Buenísimo. Con la historia de Drácula también finalmente se liberaron los derechos y se le permitió a los americanos filmar la película Drácula, legendaria que todos conocemos con Bela Lugosi. Del 31. De 1931. Pero lo que muchas personas no saben es que hay dos versiones de esta película. Como era la costumbre en la época, la tecnología no permitía el doblaje de una película para comercializarla internacionalmente. Entonces era muy común filmar la misma película dos veces con diferentes actores en diferentes idiomas. Así es como durante el día filmaban Drácula con Bela Lugosi y durante la noche venía el equipo de trabajo español y con un actor que se llamaba Carlos Villarías filmaban la versión española de Drácula usando los mismos sets, los mismos disfraces, los mismos utilería, todo. Una remake simultánea, si se quiere, y que a pesar de que por supuesto que es incomparable a la de Lugosi porque la tiene Lugosi la versión americana, pero la versión española es un poco más oscura, abunda en niebla y en misterio y en oscuridad y en telarañas. Es muy interesante esa versión también española. Sí, muchas personas dicen que esa es la versión, la mejor versión del film. La más acabada de lo que hubiera Claro, sido. cuando el equipo de trabajo español llegaba a la noche, ya se había filmado durante el día y ellos podían ver algunas de las escenas filmadas y ordenar mejor las luces, las tomas de cámara y el resultado final se nota una mejor producción. Ahí está. Excelente. ¿Y qué remakes nos gustaría ver? ¿Qué remakes nos gustaría ver? Bueno, en esta era en la que todo parece que se está haciendo de nuevo, ¿hay alguna película que te gustaría ver rehecha? Mira, no sé si quisiera ver rehecha o tal vez alguna que Hollywood o que la industria cinematográfica se fije tal vez en algunos libros que todavía no han sido llevados al lenguaje cinematográfico, porque hay muchísimas cosas que se siguen haciendo una y otra vez, pero la literatura sabemos que es infinita, es muy vasta y hay muchísimas cosas que podrían perfectamente llevarse al cine. Ahora no se me ocurre, pero por ejemplo debe haber Rojo y Negro de Stendhal, qué sé yo. También hablábamos de la obra El Quijote que se intentó llevar al cine durante décadas. Bueno, es muy No difícil pudieron poder hacerlo. llevar una novela, claro. Como decía Shakespeare, sí, porque escribía teatro, digamos, es un poquito más fácil porque está hecho para la representación sobre el escenario, pero ¿cómo trasladar una novela tan rica y compleja y profunda como es El Quijote? La verdad que parece ser una empresa imposible, digamos. Las aunque novelas de Jane Austen las han llevado bastante bien al cine y a miniseries de la BBC. Orgullo y Prejuicio, Sensatez y Sentimientos, Emma, Persuasión,
y la siguen reversionando. A mí me gustaría seguir viendo reversiones de Jane Austen. Mujercita fue reversionada hace poco también y han hecho buenas producciones cinematográficas. Creo que hay novelas y hay obras literarias, como dice Seba, que todavía no fueron llevadas y que sería interesante. Y remakes, estuve mirando la remake de Sabrina, una película de 1954 con Humphrey Bogart y Audrey Hepburn, y hicieron una linda remake en el 95, como comentábamos antes. Lo que actualizaron fueron cuestiones sociales, políticas de la época. Creo que en la versión del 54 se ve esa Norteamérica de plena Guerra Fría, mostrando el sueño americano, la movilidad social de la hija del chofer que se puede casar con el empresario, que se pueden enamorar y que todo el tiempo están diciendo esto es el siglo XX, esto es el siglo XX, y mostrando la modernización. Y en la versión del 95 con Harrison Ford y Julia Ormond, la mujer no estudia cocina, sino que estudia fotografía y es más independiente. Se enamoran de otra manera y lo más importante es el romance, y se lava un poquito la cuestión de clases sociales y de política. No es tan propagandística como la del 54. Creo que incluso se podría volver a hacer una versión así, y que en las películas de romance es más aceptable las remakes. Bueno, no precisamente un romance, pero Scarface de Brian De Palma es una remake de una película también de la década del 30, es buenísima. Quisiera mencionar también Cabo de Miedo, que también con Robert De Niro y Nick Nolte y Jessica Lange, también es una remake. Muchas personas piensan que es la película original porque se hizo tan famoso. Bueno, así como también La Gran Estafa, Ocean's 11, también tiene una versión de los 60, 70, con un super casting, entre ellos Sammy Davis Jr. y Frank Sinatra. Bueno, este lo tiene a Clooney, y bueno, está al nivel. Está al nivel. Creo que esas remakes nos hacen pensar que tenemos que ir a la fuente original. Si no sabemos de dónde vinieron y nos enteramos que es una remake, como Charlie y la fábrica de chocolates también es una remake, tenemos que ir a la fuente y ver qué es lo que quisieron reversionar, ¿no? Está bueno aventurarse a las fuentes porque muchas veces nos vamos a encontrar con cosas muy distintas, porque por ejemplo si hacemos el recorrido inverso, empezamos a ver la remake y vamos hacia el original, nos vamos a encontrar con cosas a veces que son muy distintas, como por ejemplo la famosa película La Cosa, ¿sí? de John Carpenter, que también es una remake, pero la remake es totalmente distinta. La película original de la década del 50 se trata del ataque de un ser extraterrestre y el monstruo era un humanoide grandote que caminaba con los brazos extendidos. Eso hubiese sido imposible de admitir en los 80s, pero con los avances tecnológicos, los efectos especiales de esta película marcaron el cine para siempre. Mucha gente no sabe que hay una versión anterior a La Cosa de 1982. El cine de terror también ha sido profusamente rehecho, reelaborado. Tenemos incontables ejemplos de películas de terror que las vemos hoy en día. Disney también parece ser una industria de remakes porque está sacando remakes de todo. Esta vez con mejoras en el argumento, ajustando algunas cuestiones del personaje para que... Readaptando justamente los personajes a los tiempos que corren. El público se renueva. El público se renueva, sí. La excusa suele ser que es para presentárselo a las nuevas audiencias, digamos, pero hasta qué punto también, como decíamos, tocar si es una pieza de arte, una obra de arte, hasta qué punto no hay un manoseo ahí y de trasfondo hay solamente una ambición, una codicia de sacar dinero. Sí, de conclusión diría que cualquier amante del cine debería siempre ir a la fuente. Los invitamos entonces sí a investigar, a ver estas películas. Seguramente muchos han visto alguna remake o no saben una película que capaz que creen que es nueva y sí tiene una original. Está bueno o eso. Varias versiones. Para terminar, si les gustaría, tengo acá anotados una gran lista de remakes que se vienen. A ver.
Yo no sé si todos estarán de acuerdo, pero Se vienen. todas estas películas van a ser hechas a lo largo del 2022-2023. A ver. Tenemos famosos como El Cuervo, Un hombre lobo americano en Londres. Buenísimo. Yo quiero que salga el cuervo a ver si muere alguien más. Cuidado con eso. Starship Troopers, que muchos no la entendieron cuando salió, tendrá su remake. Los bandidos del tiempo, de Terry Gilliam, que es quien habíamos dicho, el que estuvo trabajando por casi 20 años en El Quijote y todavía no pudo hacerla. Remake de Akira, la película de animación de Katsuhiro Otomo. Los pájaros de Hitchcock. Comando, ¿se acuerdan Comando? Sí, Arnold? no, Schwarzenegger, cómo no. Escape de Nueva York. Heavy Metal. Escape de Nueva York van a ser. Sí. La pequeña tienda de los Virgen de horrores. Cortocircuito. Cortocircuito. El guardaespaldas. No, Videodrome. El Vengador Tóxico. Cliffhanger. ¿Se acuerdan Cliffhanger? Sí, con Sylvester Stallone en la montaña. Sí, por supuesto. por favor. Hellraiser. Hellraiser. Sí, eso sí. Una nueva encarnación de de Conan con Arnold. Conan el Bárbaro. Pero con Arnold. ¿o así? Con Arnold. No, Conan el Con viejo algún tipo de, bárbaro. de participación. Bueno, Pesadilla en la calle Elm, obviamente que ya tuvo su remake en el año 2010, tendrá un nuevo remake ahora. La hizo Craven igual, ¿eh? No, la remake, esa ¿no? no. ¿No la hizo? Ah, bueno, ok. También tendremos remake de Big Trouble in Little China, es otra de John Carpenter. The Blob, también conocida como La Mancha Voraz, Que también tuvo una remake. que también tuvo remake y secuelas. Los Ángeles de Charlie, Flash Gordon, El Fugitivo. Flash Gordon, buenísimo. Memento de... Memento, Ah, no me hagan Memento. de vuelta, es perfecto. Pues están haciendo la de vuelta ¿Qué se le ahora puede mismo. agregar? ¿Qué tal La Pistola Desnuda? No, gracias. Roadhouse, Atrasa. Stargate, The Warriors. ¿Vos viste eso? Ah, Los Warriors, sí, una película de pandilleros, genial. De Me pandilleros en Nueva encantaría York. volver a verla. Y una versión nueva está en camino. Buenísimo. También tenemos La Espada en la Piedra, La Mosca, que también fue rehecha. La Mosca. Los otro gran blancos no remake. saben saltar. Los blancos no saben saltar. First Blood. ¿Se acuerdan? Ay, First Alias cosa Blood. Rambo. que no entiendo por qué la... First Blood, Primera Sangre, es el nombre de la película que acá se conoce más bien como Rambo. Es la primera película en la que aparece Rambo. Igual, Rambo 1, interesante. Sí. Muchas cuestiones Vuelve. sociales y políticas para Exactamente, sobre ese tema se va a tratar. También tenemos Duna, El viaje fantástico. Dune, por fin la van a hacer porque ese también es un proyecto postergadísimo. Se postergó que la y agarran se algunos, hizo. lo sueltan. Nadie se decide porque también es una obra literal tan grande que es difícil abarcar todo, se complica. Tenemos nuevas versiones de Highlander, de He-Man y los Amos del Universo. Ah, O sea se que no hay viene. nuevas Esa está ideas. buenísima, esa la quiero ver. He-Man y los guardianes y los maestros Si del no universo. tiene los consejos finales de He-Man eran fuertes. Esa fue una de las primeras películas que vi en el cine CEP. Me llevó mi viejo a verla. Esa es Maestros una del buena universo. anécdota. Y cuando apareció Skeletor salí llorando, la verdad. Estaba muy asustado. Ojo que Le dije, por favor, vámonos. cuando Vamos a te casa. hacen una remake te arruinan los recuerdos de la niñez. Ojo con eso. A ver, ¿qué más? Y también tengo la lista Scarface, Scarface, otra remake de vez. remake, otra vez, adaptado a los tiempos que ¿Cómo se corren. atreven? Como saben, la primera era sobre un traficante de alcohol en los años de la prohibición y la segunda era sobre un traficante de cocaína en los 80s. Y bueno, me pregunto qué pasará ahora. Y también tenemos en la lista Extraños en un tren, que también es otra película de Hitchcock, y Los 10 mandamientos de la que hablábamos antes. Ah, de Cecil DeMille. de Cecil DeMille, que rehizo sus propios 10 mandamientos habíamos 2 mirado. veces. Y Yo les, no hay veces cuando había pocos canales, vimos muchas veces. La lo pasaban mismo. en 2 veces porque duraba casi 4 horas. Exacto. Entonces, Con esos Charlton son. Heston, Con era- Charlton Heston y Joel Brynner. el del planeta de los simios. Bueno, estos son los remakes que se vienen, los quieran o no. Espero que los esperen con gusto porque se van a venir de todas formas y no van a ser los últimos remakes que vamos a ver. A duras penas se está reteniendo la remake, los intentos de hacer una remake de Volver al Futuro, como todos saben que están ahí a punto de clavarle el diente a la franquicia de Volver al Futuro y CMX dijo que hasta que él no se muera la película no se toca, así que Es la única que tiene asegurado. Estaremos esperando esas remakes y nuevas ideas y el próximo podcast. y los invitamos a todos también a ver
estas remake, a que comenten también si pueden. Por favor, díganos si hay alguna que vieron. olvidamos, si hay alguna otra remake que merece ser mencionada. Espero que nos dejen en los comentarios. Y sigamos en las redes esta conversación. Seguimos en contacto.